Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. La semana nos ha dejado un sabor un tanto agridulce. Parecía que todo iba bien, pero en la sesión del viernes, en la última parte de la sesión de Estados Unidos, hemos empezado a notar bastante debilidad en los mercados, cuando viendo una corrección bastante importante en Estados Unidos. Esto también deja en duda la ruptura del movimiento lateral que llevamos viendo en el IBEX 35, ya que el cierre de futuros a las 8 de la tarde en el IBEX 35 acabó perforando de nuevo esa zona de los 10.300 puntos a la baja. Así que eso lo comentaremos posteriormente en el análisis de los índices, porque la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ya lo decíamos esta semana en los análisis diarios, puede ser un poco complicada, ya que se podría estar formando una figura bastante peligrosa en el gráfico. Pero más importante que lo que ha pasado esta semana es lo que podremos llegar a ver en los próximos 10 días. Y es lo que vamos a comentar antes de analizar los gráficos, antes de entrar a fondo con los índices. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, que son bastantes y muchas de ellas muy pero que muy interesantes, porque quizás nos podrían marcar el rumbo del mercado. Así que es un vídeo muy interesante que no os podéis perder. Vamos al lío. El día 20 de marzo tendremos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, pero lo verdaderamente importante en esa cita no va a ser la decisión de los tipos de interés, sino que va a ser el discurso que dé Powell, y puede que sea uno de los más importantes de los últimos meses. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo en marzo quizás el tensionamiento crediticio de nuevo de algunos bancos en Estados Unidos está empezando a entrar en zona de bastante riesgo y ya están empezando a apretar quizás a la Reserva Federal de Estados Unidos para que de nuevo les tire el salvavidas, como ya hicieron en marzo del pasado año. Hay que tener en cuenta, como venimos comentando durante las últimas semanas, que esa liquidez que estaban aportando los repos al mercado se está acabando, que tiene pinta que se va a acabar en el mes de marzo, y que además también esa línea que tenían de liquidez los bancos regionales en Estados Unidos, que comenzó en marzo del pasado año, finaliza en marzo de este año. Por lo tanto, puede que se queden en medio de alta mar sin un pequeño salvavidas que les pueda mantener a flote. Y eso puede acabar provocando una mayor presión de todos estos bancos de cara a esa reunión que tendremos dentro de esos 10 días. ¿Esto qué nos podría anticipar? Que la mejor manera de que quizás el discurso que de Powell sea más dovish sea viendo caídas importantes en algunos de estos bancos. Hay que tener en cuenta que los próximos 10 días serán totalmente claves y no habría que descartar de nuevo empezar a ver noticias de que algunos de estos bancos lo están pasando realmente mal. Hemos visto cómo recientemente New York Community Bank estaba cayendo de forma muy importante, caídas de doble dígito en las bolsas. De hecho, hubo una sesión esta semana en la que llegó a caer un 40%, aunque casi a los pocos minutos vimos una noticia que decían que se iba a invertir muchísimos millones de dólares en este banco y que eso podría hacer que reflotase de nuevo. Es decir, parece que están intentando presionar a la Fed para que les lance ese salvavidas que parece totalmente necesario para que de nuevo no se empiece a tensionar ese crédito financiero que hemos visto que se ha mantenido durante el último año. Por lo tanto, de ahí lo que os estoy comentando de estos próximos 10 días. Si lo que se va a querer es presionar a la Fed, es muy probable que las noticias y el movimiento que veamos en los mercados en los próximos 10 días sea bajista, para lanzar un mensaje de alerta a la Fed de decir: cuidado, porque estáis vendiendo quizás una situación que es idílica y no es tal en la realidad de algunos de estos bancos. Eso coincidiría perfectamente con ver una corrección en Estados Unidos, como estábamos anticipando durante las últimas semanas, ya que la sobrecompra era muy alta, y también veremos ahora en los análisis técnicos cómo todo apunta a que podemos ver una corrección importante y que ya el recorrido que tiene al alza puede ser muy corto. Por lo tanto, debemos de tenerlo en cuenta. A esto hay que unirlo lo que decíamos la semana pasada. Hay que tener en cuenta las noticias que se nos den y cómo se nos den. Si las noticias que estamos viendo son de excesivo pánico, de meter miedo, es probable que esa corrección acabe siendo una simple corrección para dar una patada hacia adelante y seguir posteriormente manteniendo nuestra alza. Pero si todo sigue siendo como estamos viendo en las últimas semanas, donde hay algunos bancos que lo están pasando realmente mal, pero no está saliendo absolutamente por ningún lado este tensionamiento que estamos viendo en esos bancos, cuidado, porque
es probable que esto esconda algo más por debajo y que lo único que estemos viendo sea única y exclusivamente la punta del iceberg y esté escondiendo en realidad un problema más importante al que nos enfrentaremos en los próximos meses. Por lo tanto, debemos estar totalmente alerta a todas esas señales que nos esté mandando el mercado. Lo que apunta todo ello, en resumidas cuentas, como os decía, es que los próximos 10 días, hasta la reunión del 20 de marzo de la Fed, es que los mercados puedan empezar a corregir para lanzar esa primera señal de alerta a la Fed y que por lo menos el discurso sea dovish o que quizás anticipe alguna caída en los tipos de interés o que por lo menos les vuelva a lanzar otros salvavidas de liquidez a todos estos bancos que sin lugar a dudas no lo están pasando tan bien como lo está vendiendo la Fed. Y bueno, como venimos haciendo durante las últimas semanas, pues vamos a comentar algún dato, algún tweet que he visto interesante durante esta semana que nos marca quizás la sensación que hay en el mercado. Y los dos primeros van muy acorde con lo que acabamos de comentar. El primero de ellos, fijaros, que comenta la situación del New York Community Bank, ese banco que adquirió a Signature Bank cuando estaba a punto de quebrar y al final parece que le está pasando factura. Fijaros cómo, aunque parezca que es un banco pequeño, que es un banco regional, y a lo mejor tenemos aquí una perspectiva de banco regional de una caja de ahorros de las de antaño muy pequeñas, fijaros cómo es un banco de más de 100.000 millones de dólares y tiene cientos de sucursales en Estados Unidos. Es decir, cuidado cuando hablamos de bancos regionales porque podría llegar a ser un gran banco si lo comparamos con lo que tenemos en España. Lo que nos viene a decir este tweet es que la caída que llegamos a ver esta semana se debe a que registró una pérdida sorpresa de 260 millones de dólares en el cuarto trimestre y recortó su dividendo en un 70%. Además, el banco dijo que había identificado una debilidad material en sus controles, lo que provocó una pérdida muy importante. Fijaros el gráfico de esta acción, la verdad que lo está pasando muy pero que muy mal. Lo que estáis viendo en el gráfico fue una sola sesión, luego es verdad que se recuperó muy bien cuando salió esa noticia que hemos comentado antes, pero la conclusión que podemos sacar de todo esto es que, cuidado, porque nos podemos estar enfrentando de nuevo a una situación muy parecida a la que veíamos en marzo del pasado año. ¿Y por qué no se solucionó? Porque única y exclusivamente fue una patada hacia adelante. Un banco que cogió, un banco acabó adquiriendo a otro banco, pero la situación del problema que tenía en la economía, ese tensionamiento de liquidez, no se ha finalizado porque la situación que tenemos monetaria en Estados Unidos es prácticamente la misma. Y lo unimos también lo que hemos comentado antes con el siguiente de los tweets de José Luis Carpatos. Y fijaros que dice que Reuters filtra que el BCE va a bajar los tipos de interés en junio, incluso puede haber una segunda bajada en julio, para contentar a los que quieren iniciar el descenso antes que junio. Es decir, recordad que acabamos de decir que si los bancos regionales en Estados Unidos empiezan a presionar viendo caídas importantes en sus cotizaciones a la Fed, esto puede acabar haciendo que la Fed tome un discurso más dovish, incluso anticipe alguna caída de los tipos de interés en la economía de Estados Unidos, que es lo que están buscando en realidad estos bancos regionales para intentar salir a flote. En Europa ya estamos viendo cómo quizás están tomando ese discurso, o a lo mejor no lo toman directamente, sino indirectamente filtrando noticias y puede que sea lo que acabamos viendo en Estados Unidos durante estos próximos 10 días. De ahí que haya dicho que sea tan importante los próximos 10 días en Estados Unidos. Y vamos a seguir con los datos interesantes que he visto esta semana. Este es de Game of Trades y fijaros cómo lo que nos dice, que ya lo hemos comentado muchas veces también en el canal, es la situación que se suele tener, la media del retorno del SP500 si lo llevamos acorde a esas subidas o bajadas de los tipos de interés. Lo que estamos viendo al principio del gráfico es cuando se empieza a tensionar el crédito y posteriormente se llega a la primera bajada de los tipos. Ya estamos viendo que la primera bajada de tipos se espera que sea este año y ahora quizás lo que estamos viendo es un tensionamiento crediticio y es donde nos pone que estamos aquí ahora mismo. Y fijaros que a partir de ahí luego es cuando llega la corrección. Es decir, lo que ya hemos comentado otras muchas veces. Cuando los tipos de interés se empiezan a recortar, las bolsas empiezan a caer con fuerza. ¿Por qué? Porque normalmente esa bajada de los tipos de interés acaba llegando porque esa subida de los tipos de interés se ha pasado de frenada, han deteriorado demasiado la economía y nos enfrentamos de cara a una recesión importante en las economías. La situación idílica que ahora mismo está descontando el mercado es
que se va a bajar los tipos de interés porque la inflación ya se ha contenido y la economía sigue estando bastante fuerte, fijaros cómo no es lo que se ha reproducido anteriormente en las economías desde 1871. Y en contraprestación a todo esto, a estas bajadas de los tipos de interés, porque la inflación ya está contenida, fijaros este tuit también de José Luis Cárpatos. Nos dice que la medida de la Fed de Nueva York de la persistencia de la inflación, la tasa de tendencia subyacente multivariante, subió al 3% en enero, desde un 2,6% revisado al alza en diciembre, originalmente un 2,3%. Esta cifra es inferior a la que veíamos el pasado año, pero es la más alta en los últimos 9 meses. Y fijaros en el gráfico. Se ve muy bien cómo ese dato del PCE está de nuevo rebotando al alza. Es decir, cuidado, porque si lo que se está descontando en el mercado es que van a bajar los tipos de interés porque la inflación está totalmente contenida, esto no es lo que nos está reflejando el gráfico. Lo hemos dicho también muchas veces, los bancos centrales se pueden encontrar de frente con un problema muy gordo, y es que sea que necesitan bajar los tipos de interés porque la economía se empieza a enfrentar a un enfriamiento muy pero que muy importante, pero a la vez vean cómo la inflación no ha acabado de remitir y ahí ya no van a saber qué hacer. Si baja los tipos de interés, la inflación puede seguir repuntando, pero si no bajan esos tipos de interés puede que acaben de romper ya la situación económica que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos. Y vamos con el último de los tweets de Héctor Chamizo, y le he traído porque coincide mucho con esa dicotomía que puede haber ahora mismo en las bolsas. Es decir, ahora mismo estamos en una situación que podría encajar, por lo que dice Héctor Chamizo en su tweet, perfectamente con un rally después de haber visto una recesión, o también podría encajar muy bien con una burbuja. En el gráfico, fijaros que se ve muy bien cuando vemos esos picos, coinciden con rallies por recesión, pero también coinciden con burbujas extremadas en los índices. Y ahí está la historia. Y ese es el reflejo de la división que estamos viendo en el mercado. Mientras algunos inversores se mantienen bastante bajistas porque siguen pensando que todo esto es una burbuja, hay muchos que siguen pensando que lo peor ya ha pasado y que simplemente estamos al comienzo de un nuevo ciclo económico. Por lo tanto, esto coincidiría, por lo tanto, esto encajaría muy pero que muy bien con cualquiera de esos dos escenarios. La respuesta o la solución a este problema tan complicado nos la podría dar la macro. Y la macro, como ya estamos viendo, quizás nos esté poniendo más de cara a una burbuja que haber ya pasado lo peor de una recesión. Solo hay que ver los datos del desempleo esta semana en Estados Unidos. Vemos cómo algunos se están intentando maquillar, pero la realidad es que el desempleo en Estados Unidos no es tan fuerte como está vendiendo la Fed. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices a través de la plataforma de Pro Real Time. Como ya vengo haciendo esta semana, os voy a dejar en la descripción el enlace de la plataforma de gráficos de Pro Real Time para que vosotros también, si queréis, la descarguéis y también podáis hacer vuestros análisis técnicos. Vamos a comenzar por el IBEX 35 y fijaros lo que venimos comentando durante las últimas semanas. Fijaros que decíamos que teníamos por abajo un suelo clarísimo en la media móvil de 70 sesiones y que por arriba teníamos una resistencia en los 10.300 puntos, pero que a mitad de camino en los 10.180 teníamos un gap pendiente de cerrar, que podríamos acabar cerrándolo, pero que superarlo sería una señal, ya la primera señal adelantada, muy positiva en el gráfico. Y fijaros cómo esta semana llegamos a cerrar ese gap y además nos mantuvimos al alza hasta la zona de los 10.300 puntos. Pero quien haya seguido los vídeos de los análisis diarios me habrá escuchado decir que deberíamos tener cuidado porque podríamos estar replicando perfectamente una figura de espejo en el IBEX 35. Fijaros cómo aquí, donde estamos en esta vela del 9 de febrero, podríamos estar marcando el punto medio de esa figura de espejo. Anteriormente vimos una corrección, aquí vimos la corrección, luego volvió a repuntar hasta la zona de los 10.200 que vimos por aquí, posteriormente corrigió hasta la zona de los 10.000 puntos, como vimos por aquí, y luego deberíamos ver una última subida, que era esta de aquí, hasta los 10.300 puntos. Y fijaros cómo esta semana
ha acabado calcando ese movimiento. La semana pasada estábamos aquí a los 10.000 puntos y lo que nos faltaba era volver a los 10.300. Y fijaros cómo hemos vuelto esta semana. Y aquí estamos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Hemos visto cómo ha conseguido superar esos 10.300 puntos y eso sería una señal muy positiva en el gráfico porque nos rompería el movimiento lateral que venimos viendo durante las últimas semanas, fijaros, y meses. Sería una señal muy positiva, pero a la vez también nos está completando esa figura de espejo. Esa figura de espejo que nos marcaría que posteriormente, después de haber alcanzado los 10.300 puntos, podríamos llegar a caer de forma muy vertiginosa. ¿Por qué? Porque al comienzo de la figura veíamos una subida muy fuerte y ahora le acompañaría una caída muy fuerte en el gráfico. Y bien, ¿qué más podemos rascar? Pues hay que tener en cuenta que el cierre en Estados Unidos fue muy negativo y el cierre de los futuros en el IBEX 35 también fue bastante negativo y cerró por debajo de la zona de los 10.300 puntos. ¿Eso que nos indica? Que es muy probable que a comienzos de la próxima semana veamos al IBEX 35 por debajo de la zona de los 10.300 puntos. ¿Y cuál es la zona ahora mismo clave en el gráfico que debemos vigilar si vemos una corrección para saber si vamos a completar esa figura de espejo y vamos a ver la caída tan fuerte o si por el contrario vamos a acabar superando la zona de los 10.300 puntos? Pues bien, yo creo que ahora no va a haber medias tintas. Y si lo que vamos a hacer es completar la figura de espejo, deberíamos caer en vertical. La señal clara, ¿dónde la encontraríamos? Aquí, en los 10.000 puntos. Si perfora esa zona, fijaros cómo perforaría ese primer soporte que tenemos ahora mismo y además rompería ese suelo que hemos tenido durante todo este tiempo, la media móvil de 70 sesiones. ¿Y eso que nos podría indicar? Caídas más fuertes. Como veíamos durante el mes de octubre y noviembre cuando vemos la subida, ahora vendría la caída. Pero si por el contrario vemos una corrección y se frena entre la zona de los 10.300 y los 10.000 puntos y vemos un nuevo repunte al alza, creo que nos podríamos ir olvidando de esa figura de espejo y lo que nos marcaría es que esa ruptura de los 10.300 puntos es fiable y se va a poder mantener al alza. Como decíamos, lo que estamos viendo en Estados Unidos no acompaña a que se pueda mantener al alza de momento, pero se acompañaría quizás una pequeña corrección para luego seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, muy pero muy importante estas próximas 2 semanas vigilar que no perfore los 10.000 puntos. Si lo perfora, tendríamos la señal clarísima de que podríamos continuar corrigiendo de forma muy pero que muy importante en el gráfico. ¿Y cómo nos quedamos en el gráfico mensual? Pues bueno, fijaos como de momento lo está haciendo muy bien. El cierre está muy cerquita de máximos mensuales, fijaros, y parece que ha roto ese movimiento lateral para dar continuidad a la subida, al igual que podemos ver en el gráfico semanal. El cierre semanal, la verdad que ha sido muy positivo también. La duda que nos deja el gráfico semanal, posible divergencia. Y ojo con las divergencias en el IBEX 35, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esas divergencias, porque una divergencia en el gráfico semanal, si luego vemos una corrección, cuidado porque nos podría marcar caídas muy fuertes y el final de una tendencia alcista muy importante. Vamos a continuar con el DAX. Vamos a coger el gráfico diario y fijaros cómo, vamos a acercarnos de cerca un poquito, y fijaros cómo esta semana, la verdad que parecía que no tenía fuerza suficiente, lo venimos viendo esta tónica durante las últimas semanas. Parece que empieza la semana bastante tranquilita y luego ya al final de la semana es cuando se empieza a calentar. El calentamiento ha venido por subidas. ¿Qué ha pasado? Que esta semana hemos visto cómo justamente en la última parte de la sesión del viernes en Estados Unidos veíamos caídas bastante fuertes. Pero esto no lo ha reflejado en la cotización del IBEX ni del DAX porque ya habían cerrado. Por lo tanto, hemos visto un cierre en el DAX muy cerquita de esos máximos históricos en el gráfico. Fijaros cómo el DAX está muy pero que muy sobrecomprado. Y antes o después deberíamos ver esa corrección tan importante que nos viene marcando durante las últimas semanas. Ahora mismo el primer soporte pues, podría estar en los mínimos el jueves, la zona de 17.645 puntos. Pero yo creo que si llega la corrección, la zona más importante la podríamos tener en los 17.270 puntos. Justo donde teníamos el techo de ese gap de escape que veíamos la sesión del 22 de febrero. Aún así, viendo esa corrección no pasaría nada. Fijaros como por aquí vimos una corrección bastante importante también y se mantuvo al alza. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues bueno, yo creo que si pierde la media de 70 o incluso perfora la zona de 17.000 puntos, sí que es verdad que ahí ya la situación se podría empezar a calentar un poquito más.
Si cogemos el gráfico semanal, fijaros, está muy alcista, sí que es verdad que la vela que ha dejado esta semana no es tan fuerte como la que veíamos la semana pasada, pero sigue manteniéndose al alza. Y en el gráfico mensual, más de lo mismo. Seguimos en máximos históricos, pero a la vez también seguimos marcando esa divergencia tan larga. Y es una divergencia que, aunque parezca ahora mismo que no tiene demasiada relevancia, la debemos de seguir teniendo en cuenta por lo que pueda llegar a pasar. Tanto si se sigue manteniendo al alza, que sería muy positivo para ver quizás o situarnos en ese escenario del comienzo de una larga tendencia alcista, o quizás para estar al final de ese rally último de burbuja en las bolsas. Continuamos con la cotización del Dow Jones y ya veníamos notando desde las últimas semanas un poquito más de debilidad en este índice americano. Fijaros cómo teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, la divergencia clarísima que nos anticipaba que podríamos corregir. Fijaros, esta semana, la sesión del martes, se pegó un buen castañazo, una caída de casi el 1%, y ahora todo indica que podríamos llegar a corregir hasta la zona de los 38.160 puntos. Lo que ha provocado este movimiento, yo diría lateral durante las últimas semanas, es que la media de 70 sesiones se esté acercando a esa zona. Por lo tanto, ya la deberíamos empezar a valorar como posible soporte si vemos una corrección. Si llega hasta esa zona y vuelve a repuntar, no pasaría absolutamente nada. Simplemente nos hemos tomado un descansito para seguir manteniéndonos al alza. ¿Dónde estaría el riesgo? En perforar la media móvil de 70 sesiones y seguir corrigiendo. ¿La clave dónde está? En los 37.000 puntos. Fijaros que los máximos históricos anteriores está en esa zona. Ver un pullback hasta los 37.000 puntos, pues bueno, sería una caída bastante importante desde la zona actual, fijaros, una caída del 4%, pero simplemente sería un pullback para quizás consolidar el comienzo de un nuevo impulso alcista bastante largo que dure varios meses. Por lo tanto, aunque llegue hasta esa zona no pasaría absolutamente nada. Es lo que hemos venido comentando. La subida ha sido tan fuerte que aunque veamos correcciones importantes, no pasaría absolutamente nada. ¿Que habríamos perdido la media de 70? Sí. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Vigilar. Si luego vemos un repunte y no consigue superar la media de 70, eso sí que ya sería mala señal si vemos algo así. Pero si aunque perforemos la media de 70, simplemente vemos un pullback y luego la supera de nuevo al alza, el escenario yo creo que sería bastante positivo para los próximos meses. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo empezamos a notar ya esas caídas en el mercado. Fijaros, algo interesante esta semana en Estados Unidos es el aumento del volumen, sobre todo, no lo hemos comentado, en la sesión del viernes. Lo vamos a ver ahora en el SP500. Y fijaros cómo el cierre semanal ha estado en esa media móvil de 6 sesiones. Quizás si vemos un cierre semanal perforándola es cuando nos indica esa corrección más importante que podría llegar hasta esos 37.000 puntos. Y en el gráfico mensual pues seguimos teniendo esa divergencia que simplemente debemos vigilar, como decíamos, en el DAX. De momento, en mensual estaremos viendo una corrección, pero no nos marcaría absolutamente nada más en el gráfico. Vamos a coger el Nasdaq. Y fijaros lo que decíamos del volumen. Fue altísimo. En la sesión del viernes empezaron a haber soltadas bastante importantes. En Nvidia vimos una corrección bastante importante. Se acercó a esos $1.000 y vimos caídas muy fuertes, con mucho volumen. Y esto se ha acabado reflejando en el Nasdaq. Recordad que decíamos que teníamos una larga divergencia también en el gráfico horario y que deberíamos acabar viendo una corrección. Y tiene varios objetivos por el camino. Primera zona de soporte, fijaros cómo podría encontrarla, las 17.840, me parecería bastante corta ese objetivo para llegar hasta ello. Quizás podríamos irnos a completar el gap que dejó abierto la sesión del 22 de febrero, incluso volver hasta los 17.140 puntos. Yo es donde pondría el objetivo en caso de ver esa corrección que estamos esperando. ¿Por qué? Porque ahí estaría la media móvil de 70 sesiones y además, fijaros cómo seguiría respetando la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos meses. ¿Es una corrección importante? Sí, muy importante, pero mantendría esa larga tendencia alcista. Y además, esa divergencia, pues bueno, nos marcaría quizás un movimiento lateral, pero no que vamos a caer de forma más importante. Si llegamos a perder esa zona, es cuando ya la situación se podría empezar a calentar mucho en los gráficos. En el semanal, pues fijaros, teníamos una divergencia que comentábamos la semana pasada entre la cotización y el RSI, y la verdad que la caída de esta semana pues, nos deja bastantes dudas. Una divergencia que quizás sí se llega a cumplir. Recordad que el suelo podría estar, fijaros, en esta zona de aquí,
los 17.300 puntos. Si la perfora, cuidado porque nos marcaría una caída hasta los 16.300. Antiguos máximos históricos. Es decir, fijaros la importancia de los 17.320 puntos. Está muy cerca de ese suelo que marcábamos los 17.140, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Vamos a continuar con el gráfico mensual y aquí pues también tenemos una divergencia. Pero simplemente a vigilar esa divergencia. Nada más, lo que hemos visto también durante los últimos meses es una ruptura muy clara de máximos, lo que podría ser muy alcista. ¿Qué pasa? Cuando vemos esa ruptura de la zona de máximos, lo normal es acabar viendo un pullback hasta ella, es decir, si aquí situamos la resistencia, ahora no soporte, deberíamos ver una corrección hasta esa zona y a partir de ahí volver a repuntar. ¿Eso que nos marcaría? Que a la tendencia alcista le queda mucho recorrido durante este año. Si perfora esa zona, pues ojo, porque la situación sería más fea en el índice. Y vamos con el SP500. Comenzamos con el gráfico diario y fijaros cómo esa divergencia se ha seguido alargando. Es una divergencia larguísima que tiene el suelo en la zona de los 4.845 puntos. Recordad, antiguos máximos históricos, 4.819 aproximadamente. Es decir, ojito, no caemos viendo ese pullback hasta esa zona. Intente chocarse contra la media móvil de 70 sesiones y si ahí consigue darse la vuelta no pasaría absolutamente nada. ¿El riesgo cuál es? Pues que la caída desde la zona actual es muy gorda, es de un 5% en el índice, es decir, es una corrección muy importante que borraría toda la subida que hemos visto en el último mes y medio. Pero, dado que no hemos visto correcciones importantes, fijaros cómo en el último mes y medio hemos visto correcciones de una sesión y media y luego se daba la vuelta de forma rápida, pues no hemos acabado de ver esa corrección en la que se haya limpiado esa divergencia y podamos continuar manteniéndonos al alza sin esos fantasmas. Respecto a lo que comentábamos al principio del vídeo de que encajaría ver una corrección importante porque quizá los bancos regionales van a querer presionar a la Fed con ese discurso que dé, pues cuadraría perfectamente con una corrección en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el S&P para llegar a ver ese pullback hasta la antigua zona de máximos y de ahí volver a repuntar. Si ahí vemos noticias negativas, pues va a ser un simple pullback que llegará hasta esa zona y volverá a repuntar. ¿El riesgo dónde está? Que no se le dé mayor importancia a todo esto, aunque veamos caídas importantes porque se quiera esconder el verdadero problema. Ahí es cuando deberíamos de mantenernos alerta. Vamos con el gráfico semanal y fijaros cómo la vela que ha dejado esta semana es muy negativa. ¿Por qué? Porque es una clara vela de indecisión en máximos con un aumento del volumen semanal. Es decir, cuidado porque aquí nos puede estar marcando un techo para llegar a ver una corrección. Fijaros también en el gráfico diario la vela de rechazo que vimos en la sesión del viernes con ese cierre en mínimos. Un cierre muy pero que muy feo que podría encajar perfectamente con el comienzo de una corrección muy importante. Y vamos con el gráfico mensual. ¿Y qué tenemos? Pues la misma divergencia que tenemos en prácticamente todos los índices. Esa divergencia que nos podría marcar, en caso de ver una corrección muy fuerte en los próximos meses, que estamos al final de un ciclo económico y que podríamos llegar a ver una recesión, una depresión incluso en los mercados. Y si ya comenzamos con el resto de activos que nos da una perspectiva más amplia del mercado, comenzamos con el VIX. Fijaros cómo la semana pasada decíamos que habíamos visto una corrección por debajo de esa media móvil de 70 sesiones que nos podría marcar el comienzo de la figura de suelo redondeado. ¿Era peligroso? Sí, porque eso nos podría marcar que podría continuar corrigiendo y que los mercados subiesen con muchísima fuerza. Pero también comentábamos que cuidado porque lo que habíamos visto en la vela del jueves 29 de febrero podría encajar con ir perfectamente a cerrar el gap que habíamos dejado por aquí abierto y a partir de ahí volver a repuntar. ¿La clave dónde estaba? Voy a intentar volver a superar la media de 70 y fijaros qué es lo que hemos visto esta semana. Es decir, aunque hayamos visto como algunos índices se han seguido manteniendo al alza, fijaros cómo durante toda la semana el VIX también ha estado al alza. ¿Esto qué es? Una clara divergencia. ¿Esto qué nos indica? Que el VIX puede tener ahora mismo fortaleza porque se sigue manteniendo sobre la media móvil de 70 sesiones y que seguimos estando en ese movimiento lateral entre la media de 200 y la media de 70. ¿Podemos lanzar las cámaras al vuelo y pensar que eso va a producir la ruptura al alza? De momento no. Pero sí que es verdad que tampoco notamos mucha debilidad en el VIX que nos marque que las bolsas, los índices, se pueden seguir manteniendo al alza. Por lo tanto, quizás me decantaría más por la opción de esa ruptura al alza, aunque
no lo podríamos confirmar al 100% hasta que no veamos una ruptura clara por encima de la media móvil de 200 sesiones. Si llega a pasar eso, ya sabéis, el objetivo en la zona de 21. ¿Por qué? Porque completaríamos la figura de suelo redondeado. Y eso, sin lugar a dudas, sería muy negativo para las bolsas. También podría encajar perfectamente con esa corrección hasta los máximos históricos que veíamos en algunos índices en 2021. Y ahí estará la clave, porque si ahí vemos que simplemente un repunte hasta esa zona y volvemos a corregir, encajaría con una simple corrección importante, sí que es verdad, pero podría marcar que posteriormente podríamos mantener al alza los índices y el VIX continuar corrigiendo. Si por el contrario vemos que se estanca en esa zona de los 21, pero posteriormente intenta superarla, cuidado porque eso nos marcaría un repunte aún mayor y eso nos marcaría que las bolsas se van a empezar a complicar la vida en este 2024. Continuamos con el precio del petróleo. Seguimos viendo ese muro infranqueable en la zona de los 83. Además, la semana pasada decíamos que teníamos una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Y fijaros cómo de momento estamos viendo un movimiento lateral. ¿Dónde estaba la clave de esa divergencia? Pues quizás por aquí, en la zona de los 80, 81 aproximadamente. Si perforase esa zona, es la que nos marcaría que podríamos de nuevo volver a corregir. Además, por ahí se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Pero recordad que decíamos que una zona totalmente clave y que superar esa zona daría una señal muy clara de fortaleza en el precio del petróleo y podríamos acabar volviendo a los máximos que veíamos el pasado año. La lectura que hacemos del petróleo, la de todas las semanas, es decir, si el petróleo se mantiene estable en la zona entre los 83 y los 75, 73 y medio aproximadamente, para la economía es positivo, porque no nos va a adelantar que quizás la inflación se va a volver a disparar y tampoco nos va a marcar que vayamos a enfrentarnos a una recesión y que la demanda de petróleo esté bajando de forma considerable. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en una zona bastante estable para la economía. Continuamos con el precio del gas. Fijaros cómo parecía que las últimas semanas volvía a repuntar, pero simplemente ha sido una vuelta hasta esa zona de los 1,87, 1,90 aproximadamente para volver a corregir. Fijaros cómo la semana pasada decíamos que el objetivo incluso podría estar en la media móvil de 70 sesiones, pero no hemos llegado ni hasta esa zona. Al llegar a la parte alta de la banda de Bollinger, es decir, la banda superior de Bollinger, hemos vuelto a corregir. La sesión del jueves fue muy negativa, una caída de casi el 6%. Por lo tanto, seguimos dentro de esa posible tendencia bajista que comenzó en noviembre, aunque ahora mismo en el más corto plazo podríamos estar hablando de un movimiento lateral con un suelo muy claro en los 1,63. Y vamos con uno de esos activos que más dando de qué hablar últimamente, es la onza de oro, porque parece que ha roto ese movimiento lateral que tenía el techo en la zona de los 10.000, en la zona de los $2.100. Y fijaros cómo lo ha hecho con muchísimo volumen. Aquí están pasando cositas. El oro quizás nos está intentando anticipar algo que pueda acabar pasando en los índices. Quizás un tensionamiento crediticio, un tensionamiento de liquidez. Yo creo que es lo que nos podría estar marcando esta subida así repentina del precio del oro sin quizás aparentes motivos y con tantísimo volumen. Por lo tanto, pues bueno, cuidado, porque sí que es verdad que el movimiento lateral estaría desapareciendo con la subida que hemos visto ahora. Fijaros, este mes la subida está siendo muy importante, una subida del 6,46% en lo que llevamos de mes, pero no hay que olvidar lo que comentamos siempre. Si simplemente es una subida especulativa porque se va a tensionar quizás el mercado por los problemas que puedan llegar de los bancos regionales en Estados Unidos, pues bueno, quizás podría ser positivo para el oro en el corto, incluso en el medio plazo, porque quizás la gente se va yendo hacia esa materia prima. Pero si esto lo que va a desembocar es en que luego veamos una recesión económica, una depresión, ojito, porque al final, como en todas recesiones económicas, cuando hay problemas de liquidez reales y cuando se tensiona muchísimo la economía, la venta es global de todos los activos y el oro tampoco se acaba salvando. Así que aunque en un primer momento sea alcista para el oro un tensionamiento, cuidado porque cuando ya se confirma es cuando también podemos ahora ver correcciones importantes en el oro. Pero como decimos, de momento lo está haciendo muy bien. La sobrecompra es muy alta, es decir, no habría que descartar ver un movimiento de nuevo hasta la zona de 2100, consolidar como soporte esa antigua zona clave de los 2100 de resistencia
y volver a repuntar al alza. Eso sería muy positivo en el análisis técnico del oro. Si perfora esa zona de los 2100, cuidado, porque esto podría ser una ruptura al alza y sería muy mala señal. La verdad que con el volumen que estamos viendo no apunta a que sea una ruptura en falso para nada, pero como decimos, nunca hay que descartarlo cuando vemos una ruptura. Y vamos con el índice dólar, algo muy curioso lo que hemos visto esta semana, porque habíamos visto cómo anteriormente, cuando los índices seguían manteniéndose al alza, el índice dólar debía caer y no caía, y se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones. Aquí decíamos, cuidado que tenemos una divergencia, pero esta semana sí que ha caído el índice dólar. Entonces, ¿dónde nos hemos ido? Fijaros, teníamos un gap pendiente de cerrar en enero, un gap que decíamos que por aquí lo podríamos cerrar y no lo cerró, y ahora fijaros cómo se fue a cerrar ese gap, pero en el momento que cerró el gap, fijaros cómo volvió a repuntar. Es decir, cuidado, no sea que lo que estemos viendo aquí sea una ruptura en falso. Ojito, porque el cierre del viernes nos hace pensar que podría volver a repuntar. Si hubiera cerrado en mínimos, pintaría muy mal, pero viendo el cierre que ha estado más cerca de los máximos de la sesión que de los mínimos, podríamos volver a repuntar. ¿La clave dónde va a estar? De nuevo, las medias de 70 y 200 sesiones. Si vemos que se frena en los 103,53 aproximadamente, ojito porque sí que podría estar formando una nueva tendencia bajista. Para seguir cayendo, como veíamos ya a finales del pasado año. Pero si ahora consigue recuperar las medias móviles de 70 y 200 sesiones, sea una ruptura en falso, esto como hemos visto aquí, y nos marcaría una fortaleza muy importante para coger ese objetivo de nuevo, los 105, superarlo y volver a los máximos que veíamos el pasado año. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que ha sido negativo para el índice dólar lo que hemos visto esta semana, pero yo diría que a cierre semanal lo ha maquillado un poquito para quizás darnos una señal alcista para esta próxima semana y por lo tanto negativa para los índices. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, pues como os decía, todo apunta a que quizás podríamos ver esa corrección. Cada vez estamos notando más debilidad. Llevamos varias semanas diciendo, ojo, tenemos divergencias, ojo, estamos sobrecomprados, debemos ver una corrección. Y esta semana lo que quizás diferencia al resto de semanas es que el cierre ha sido muy negativo, ha sido muy feo. No me gusta nada el cierre semanal que hemos tenido esta semana y quizás nos podría adelantar esa corrección para la próxima semana y además encajaría con esa situación de tensionar o de presionar, mejor dicho, los bancos centrales a la Fed y en este caso en Estados Unidos para que quizás ese discurso que dé dentro de 10 días sea más dovish o que quizás también abran alguna línea de liquidez para los bancos regionales porque si no lo van a empezar a pasar muy pero que muy mal. Así que bueno, recordad en el IBEX 35 esa figura de espejo totalmente clave, pero totalmente clave lo que veamos esta semana para saber si se va a confirmar lo que nos marcaría caídas muy fuertes, pero si nos olvidamos de esa figura de espejo porque consigue mantenerse sobre el 10.300, sería muy alcista para los próximos meses. Dow Jones, Nasdaq y el S&P, situación muy parecida, muy sobrecomprados y necesitan ver una clara corrección en los gráficos. Cada vez notamos más, pero que más debilidad. Y el resto de activos que hemos visto, pues el VIX nos está marcando que hay fortaleza en él, lo que implica que podríamos ver corrección en los índices. El precio del petróleo no consigue superar esa zona de los 83, clara resistencia. El precio del gas natural no consigue levantar cabeza, ya lo estamos viendo, y nos podría marcar que quizás la demanda no está siendo la esperada y eso quizás marca que la situación económica no es positiva. El precio del oro, ojito, que nos está anticipando que aquí hay algo más en este aura que estamos viendo en las últimas semanas. Y el índice dólar, un movimiento muy curioso esta semana para cerrar ese gap que teníamos pendiente, quizás para marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista o quizás para ver un engaño que posteriormente sea el comienzo de un impulso más fuerte de nuevo a esos máximos que veíamos el pasado año. Bueno, pues vamos a comenzar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Y son muchas acciones, son 27 acciones. Y como os decía al principio, algunas de ellas muy, pero que muy interesantes. Se me está produciendo una encrucijada con que analicemos tantas acciones, porque esto lo que hace es que alargue muchísimo el vídeo. Y esto a la vez provoca también que haya mucha gente que única y exclusivamente entra al vídeo a ver esa acción que quiere ver y se marcha del vídeo. A mí me parece totalmente normal y yo seguramente haría lo mismo. Es decir, me interesa una acción, veo esta acción, como la analizo y
me salgo del vídeo. ¿Cuál es el problema? Que YouTube muchas veces penaliza que sea un vídeo tan largo y que el tiempo de visualización sea muy corto y acaba penalizando algunos vídeos de los resúmenes semanales simplemente por eso, y quizás pues lo muestra menos o quizás pues no tiene la repercusión que luego podría llegar a tener. Y tengo que intentar darle una solución a esto. No sé si lo que haré será que es analizar menos acciones en los vídeos de resumen semanal, es decir, que no puedo analizar todas las acciones que me pedís y elegir a lo mejor un número como 10 o 15 acciones, porque si no, como os digo, quizás YouTube nos va a acabar penalizando. Intentaré dar la solución más justa a todo esto y a ver cómo podemos solucionarlo. También, pues bueno, si tenéis alguna opinión vosotros de cómo podría llegar a hacerlo, como quizás otros canales lo puedan llegar a hacer, pues también yo os lo agradezco que me deis vuestra opinión de cómo podría llegar a hacerlo, porque como ya sabéis, tampoco quiero que hacer un vídeo que luego a vosotros tampoco resulte interesante. Así que bueno, simplemente comentaros eso, que quizás a lo mejor acabe cambiando esta forma de analizar las acciones porque acaba penalizando todo el vídeo, sin lugar a dudas. Luego me acaba llevando bastante trabajo. Vamos con la primera de las acciones, que es Celnes. Fijaros cómo desde que marcó ese máximo el 14 de diciembre, parece que va marcando una tendencia bajista. En un primer momento podríamos hablar de un movimiento de consolidación sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero fijaros cómo desde febrero hemos perforado ya esas medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Ahora hemos vuelto hasta ellas y parece que las está consolidando de momento como resistencia, es decir, no las consigue superar de forma clara en el gráfico. Y eso es bastante preocupante porque si no consigue superarlas y las consolida como resistencia, nos podría marcar la continuidad bajista en el gráfico y que en lo que estamos viendo no es un movimiento lateral de consolidación, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Si por el contrario vemos esta semana, porque el cierre ha estado justamente por encima de la media de 200 sesiones, que consiga mantenerse al alza, sería un movimiento muy positivo y nos marcaría una vuelta hasta la zona de los 36,5 €. Continuamos con la siguiente de las acciones, que es Enagas. Y fijaros, como decíamos en el gráfico mensual, como la zona clave estaba en los 12,90, que parecía que nos íbamos a acabar yendo desde esa zona y que una zona idílica para ver un rebote en la cotización. De momento estamos viendo el rebote, aunque yo diría que está siendo demasiado tímido de momento. Hemos visto como si es verdad que justo al llegar a esa zona se daba la vuelta, pero necesitamos darle continuidad. Y además el volumen que estamos viendo está siendo muy pero que muy bajito. Por lo tanto, así va a ser complicado que consigamos ver una vuelta en firme de la cotización de Nagas. ¿Qué podríamos llegar a ver positivo? Pues aunque no lo creamos, sería positivo ver tener una corrección hasta la zona de 12,90. Quizás incluso llegar a ver una ruptura de esa zona y volver a repuntar con fuerza, ahora sí acompañado de volumen. ¿Qué podríamos llegar a ver si vemos eso? Una divergencia entre la cotización y el RSI. Y además, si entra volumen, nos marcaría que puede tener bastante recorrido al alza. Fijaros en anteriores ocasiones, cuando llega hasta esa zona, el rebote ha sido muy fuerte. Fijaros, en todas las anteriores ocasiones. Por lo tanto, si ahora no vemos que el rebote es fuerte y se mantiene en esa zona, estaríamos viendo algo diferente que nos marcaría que quizás podríamos perforar esa zona que llevamos muchos años sin perforar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es ENCE. Fijaros cómo está clarísimamente dentro de un movimiento lateral, entre la zona de los 3 € y la zona de los 2,70. Fijaros cómo se sigue moviendo ahí. Ahora mismo está en la media móvil de 200 sesiones, aunque en este tipo de movimientos laterales la verdad que no tienen demasiada relevancia. Parece que ha intentado rebotar desde la zona de los 2,78 aproximadamente, que tiene un pequeño soporte en el más corto plazo. Quizá nos podría marcar una vuelta hasta la zona de los 3 €, pero lo más claro que podemos rascar del gráfico de ENCE es ese movimiento lateral, que también nos da muy buenas oportunidades, porque si la parte alta nos ponemos en corto, situando un stop loss por encima, y por la parte baja nos ponemos en largo, situando un stop loss por debajo, pues como vemos está funcionando muy bien en los últimos meses. En la parte media, como estamos ahora mismo, pues la verdad es que podría ser un poco más complicado de operar. Como decimos, viendo las dos últimas sesiones, nos podría marcar una continuidad al alza, pero fijaros como la sesión del viernes el volumen fue muy bajito, así que no nos debemos fiar demasiado, no sea que volvamos a caer a la parte de abajo. Vamos con Global Dominion, también vemos un movimiento clarísimamente lateral,
durante los últimos meses, desde el mes de enero. Parecía que habíamos formado un doble suelo en la zona de los 3 euros y a partir de ahí volvió a repuntar. Ahora, fijaros, se está estancando en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros, clarísimamente. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. Que vemos esta semana que rompe esa zona y consigue mantenerse al alza. El objetivo podría estar de nuevo en los 3,74. Es una zona anterior de soporte y que ahora podría actuar como resistencia. Si por el contrario no consigue mantenerse por encima de la media móvil de 200 sesiones, a los que el cierre semanal ha estado alejado de ella, por el cierre que vimos, podría continuar o mínimo corrigiendo hasta la zona que tenemos de soporte en el más corto plazo, los 3,30, pero cuidado porque si la acaba perforando, podríamos acabar cayendo hasta los mínimos en esos 3 euros en el gráfico. Y vamos con la cotización de Indra. Aquí me da la sensación de que nos vamos a acabar metiendo un castañazo morrocotudo. ¿Por qué? Porque vemos divergencias clarísimas en zonas muy altas de sobrecompra. Fijaros, últimamente se está hablando mucho de Indra, que si va a apostar por el aeroespacial, que si no sé qué, que si no sé cuál. Es decir, son noticias que lo que hacen es que el inversor pequeño le llame la atención, se meta dentro, pero que a la vez ayuda a que todos aquellos que se quieren deshacer de sus posiciones lo hagan a precios muy altos. ¿Eso que provoca? Que al final se acabe secando la demanda, porque la gasolina que tiene el inversor pequeño es mucho más baja que la que tienen los grandes inversores y acabamos viendo una corrección importante. Por lo tanto, ojito, porque si vemos la corrección, el objetivo donde podría estar ahora, en la zona de 16,47 aproximadamente, un antiguo techo y coincidiría con el gap que dejó abierto en la sesión del 28 de febrero. Yo creo que mientras no perfore esa zona, incluso mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, como lo ha hecho anteriormente, fijaros, desde septiembre del pasado año podría dar continuidad a la tendencia alcista. El riesgo donde estaría en perder esa media móvil de 70 sesiones. Vamos con Inmobiliaria Colonial. Fijaros cómo hemos visto una corrección fortísima desde diciembre, desde finales, comenzó esa corrección tan fuerte y perdimos recientemente los mínimos que teníamos en la zona de los 5 euros. Desde ahí había rebotado, fijaros, en el mes de noviembre para ver ese impulso de nuevo, esa zona clara de resistencia que teníamos en los 6,75 y a partir de ahí volvió a corregir. Ahora parece que ha intentado rebotar, pero fijaros cómo se está chocando con esa resistencia que tiene en el corto plazo en la zona de los 5,20. Si consigue superar esa zona, nos marcaría el impulso quizás hasta la media de 70, que está a los 5,48, 5,45 aproximadamente, podría encontrarse con ella. Pero si en la zona actual volvemos a corregir, cuidado porque podríamos continuar el impulso bajista hasta los mínimos que teníamos en octubre de 2022, en la zona de los 4,40, que es donde estaría el siguiente soporte clave. Porque una vez perforada la zona de los 5,20, no tenemos ningún soporte claro, más allá de los mínimos que veíamos en octubre, hasta esa zona de los 4,40 en el gráfico. Por lo tanto, ojito porque hemos perforado una zona de soporte muy importante, puede ser un simple pullback para consolidarlo como resistencia y continuar corrigiendo con bastante fuerza. Vamos con la cotización de IAG, que ha dado bastante de que hablar esta semana, la analizamos, creo que era en la sesión del lunes o del martes aproximadamente, y decíamos que había que tener mucho cuidado porque la caída estaba siendo muy fuerte, porque teníamos muchísimo volumen, y eso, aunque sí que es verdad que estábamos en una zona clara de soporte desde la que podía rebotar, porque era donde estaban los mínimos que veíamos en enero, nos podría marcar que podríamos continuar corrigiendo. No habría que descartar una vuelta hasta la media de 70 y 200 sesiones, fijaros cómo es lo que ha pasado esta semana, pero nos hemos pasado de frenada y ha seguido manteniéndose al alza. Fijaros qué buenas sesiones vimos el miércoles y el jueves, pero ya en la sesión del viernes empezamos a notar de nuevo debilidad. Ya no llegó a sus máximos que veíamos a finales de febrero y esto que apunta ahora mismo a que veremos una corrección en el más corto plazo, en la sesión del lunes seguramente. Hay que buscar la media extendida de 200 sesiones porque ahí de nuevo va a estar la clave. Fijaros cómo en el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de enero las ha obviado. Pero quizás cuando esas medias móviles de 70 y 200 sesiones actúen como soporte, como resistencia, nos va a marcar el movimiento en firme. Es decir, si ahora vemos que corrige hasta ellas y volver a repuntar, será para superar la zona de los 1,82. Si por el contrario las acaba perforando, seguiríamos en ese movimiento lateral para volver hasta la zona de los 1,65. Si ahí volvemos a repuntar y esa zona la consolida como resistencia, nos daría la señal
de que perforaríamos por abajo. Es decir, ahí es donde está la importancia de esa media móvil de 70 y 200 sesiones en el gráfico diario. Mientras tanto, pues bueno, ya lo hemos visto. Tenemos la experiencia esta semana. No hay que precipitarse. Claro, movimiento lateral, por arriba los 1,82, 1,80 y por abajo el soporte en los 1,65. Continuamos con OHL. Esta semana preguntabais que cuándo se iba a frenar la caída. Pues bueno, no se sabe nunca. Cuando va a caer un cuchillo, está cayendo en picado, pues se suele decir que no es bueno cogerlo porque nos podemos acabar cortando. Y muchas veces es lo que hay que hacer cuando vemos que una acción está cayendo en picado. Hemos visto cómo en la sesión del viernes intentaba darse la vuelta tímidamente, pero fijaros cómo el repunte ha llegado simplemente hasta la media móvil de 6 sesiones. Eso ya nos va a marcar que vamos a ver un rebote, una continuidad alcista esta semana. Pues no. Fijaros cómo decíamos que el soporte clave estaba en la zona de los mínimos que veíamos por aquí, en los 0,37. Y que perforarlos, pues que no era nada positivo, porque no teníamos ningún soporte por debajo, eran los mínimos históricos. Ahora, pues bueno, tampoco hay que descartar un pullback hasta esa zona, pero poquito más. No tenemos divergencias en nada. ¿Dónde quizás podríamos ver un rebote más fuerte? Si ahora viésemos una corrección, se forma una divergencia entre la cotización y el RSI y vemos un impulso. Eso que nos marcaría una vuelta hasta la media móvil de 70 sesiones. Y ojo, porque también puede llegar a suceder eso desde la zona actual. Es decir, volver hasta la zona de los 0,37, corregir, formar una divergencia y ahí buscar un rebote hasta la media de 70. Pero creo que ya la tendencia bajista está bastante instaurada, hemos perforado en mínimos históricos y ahora quizás está marcando una continuidad bajista en el gráfico para los próximos meses. Continuamos con Solaria, otra de las acciones que analizábamos esta semana. No voy a quitar lo que teníamos por aquí apuntado porque ahora veremos cuál es el significado. Cuando analizábamos, decíamos que sí que es verdad que habíamos visto un rebote, que había sido muy complicado de adelantarnos a él porque no teníamos ninguna señal, quizás, para anticiparnos como una posible divergencia, pero fijaros que por sobreventa pues debería tocar en algún momento el rebote. Y el rebote llegó esta semana. Que decíamos que tampoco deberíamos lanzar las campanas al vuelo, porque no teníamos ninguna divergencia ni nada que nos hiciese pensar en una debilidad en la caída. Sí que es verdad que el volumen, el rebote, ha sido bueno, pero no hay que descartar que demos continuidad a la corrección, ir hasta esa zona de los 10,80 aproximadamente en el gráfico, donde teníamos ese gap pendiente de cerrar, no, 10,80 no, 10,40 aproximadamente, ahí ver un rebote en el gráfico y formar la divergencia, que nos marcaría el impulso hasta la zona de los 13 euros. Y ahí ver un pullback hasta el antiguo mínimo clave en el gráfico, fijaros. Los 13 euros han sido clave durante los últimos 4 años. Pensar que ahora se va a ir del tirón hasta los 13 euros, pues podría llegar a ser. Pero es que tampoco hemos notado debilidad en la caída en ningún momento. Más allá del bajito volumen que veíamos por aquí. Veremos a ver si tiene gasolina suficiente en el volumen, aunque por lo que hemos visto en la sesión del viernes, pues parece que está intentando entrar de nuevo la oferta, aunque sí que es verdad que no tiene mucho volumen y el cierre ha estado por encima de la media de 6 sesiones. Si la perfora la media de 6 sesiones, que está a los 11,60 ahora mismo en el gráfico, 11,50 y 11,59 exactamente, marcaría quizás esa caída hasta la zona del gap para ver esa divergencia y ver el impulso en el gráfico. La siguiente zona clave de soporte, ya sabéis que decíamos que estaba a los 10 euros, por lo tanto, pues bueno, entre la zona de 10,40 y los 10 euros es quizás la zona más importante de soportes de la cual podría buscar ese rebote más importante aún del que hemos visto esta semana. Y vamos con la última de las acciones españolas, que es Tubos Reunidos. Fijaros cómo desde octubre veíamos un repunte muy fuerte, consolidaba muy bien la subida de la media 70 y 200 sesiones y marcaba esa subida hasta la zona de 0,90. Hasta esos máximos que veíamos en abril del pasado año. Pero ahora, igual que veíamos la subida, parece que se está esfumando. En un primer momento se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones, volvía a repuntar, pero ya no conseguía superar los máximos que veíamos por aquí a principios de enero y eso nos marcó una clara señal de debilidad porque no conseguía marcar nuevos máximos crecientes. Eso hizo que volviésemos a caer con bastante volumen, perforando la media 70 y aquí teníamos la señal de que la caída no se iba a frenar ahí.
perdimos la media de 200 sesiones y ahora estamos perdiendo el soporte de los 0,62. Ahora estamos en una zona también cercana de soporte en la subida. En diciembre, fijaros, en los 0,60. Podría actuar como soporte en un primer momento, como parece que ha sido así esta semana, pero si la perfora, daríamos continuidad a la caída. La siguiente zona de soporte estaría en los 0,56, pero podría ser que vaya formando dientes de sierra hasta acabar volviendo a los mínimos que teníamos en octubre de 2023. Eso podría acabar siendo una clara señal de debilidad para posteriormente acabar perdiendo todo lo ganado en esa subida tan vertical que veíamos en marzo del pasado año. Y vamos con la primera de las acciones al otro lado ya del charco. Fijaros cómo parece que estamos formando un suelo bastante claro, por encima de los 14.50 aproximadamente. Y ahora pues parece que intenta rebotar, vuelve a corregir. ¿Y la clave dónde está ahora mismo? Por aquí. En los 19 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que es muy probable que si se sigue alargando el movimiento lateral, en esa zona se encuentre con la media 70. Y la media 70 ya tuvimos la experiencia de diciembre que actuó como resistencia. Es decir, ojito, no vemos un movimiento parecido al que veíamos por aquí entre noviembre y diciembre para acabar volviendo hasta la media de 70 y volver a corregir de nuevo. Fijaros como aquí también dejó un gap en la caída que acabó cerrando y cuando lo cerró volvió a corregir y ahora tenemos un gap en la zona de los 21. Es decir, como mucho el objetivo del rebote yo lo pondría por aquí, por lo menos para ser cautos. A partir de ahí, si vemos que se mantiene sobre la media 70, la consolida como soporte y vuelve a repuntar, será buena señal. Pero lo que vemos es que estamos dentro de una clara tendencia bajista, aunque se haya formado un suelo en las últimas semanas. Continuamos y en este caso vemos una corrección muy pero que muy fuerte. Fijaros cómo llevamos diciendo que había muchas acciones que habían visto una subida brutal entre noviembre y diciembre. Fijaros en este caso una subida del 54%. Y que eran subidas muy verticales y que luego se podrían acabar borrando. Fijaros como en un primer momento vimos una corrección hasta la media 70 y 200 sesiones, aquí vimos un movimiento clarísimamente de distribución y a partir de ahí hemos caído con muchísima fuerza. Es decir, parece que hemos despertado de ese sueño que teníamos a finales del pasado año. ¿Qué nos marca esta caída? Pues que quizás toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde febrero de 2022 podría estar en riesgo. Ahora estamos en una zona de soporte muy importante. Fijaros. Entre la zona de los 26 aproximadamente y la zona de los 24,80 aproximadamente, tenemos una zona pivot que es clave. Se va a ver mejor en el gráfico semanal seguro, fijaros. Por aquí. Además, ahí se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Si perfora esa zona, pues yo creo que la tendencia alcista la deberíamos dar por perdida. Toda esa tendencia alcista que comenzó en noviembre de 2020. Además, fijaros cómo ha ido marcando los máximos crecientes y este cierre semanal nos marcaría un nuevo mínimo decreciente respecto a los mínimos que veíamos en octubre. Por lo tanto, la tendencia alcista podría estar deteriorándose demasiado, pero vamos a poner esa última esperanza en las zonas 24.50, 24.80 aproximadamente, donde estaría ese suelo tan importante desde el último año. Vamos con una de las acciones clave dentro de la sección de sugerencias y es Alphabet. Aunque hemos visto en el SP500 que se mantenía muy bien al alza, en las últimas semanas hemos visto ciertas acciones, sobre todo en el caso de Alphabet y de Apple, que eran la punta de lanza de la subida y que sus cotizaciones se han empezado a deteriorar. La base de toda la tendencia alcista que llevamos viendo en Alphabet desde marzo del pasado año es la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que anteriormente había actuado como resistencia a la caída, cuando la superó y la consolidó como soporte, comenzó esa clara tendencia alcista. Tuvo como soporte también en octubre de 2023 y ahora, fijaros cómo las caídas que llevamos viendo desde finales de enero ha llegado hasta esa zona. Y fijaros cómo está intentando rebotar. Pero fijaros cómo esa zona de soporte que tenía desde comienzos de año, que había perforado, ahora está actuando como resistencia. Es decir, nos estamos moviendo entre la media de 200 y la zona de los 136. Si consigue superar esa zona, ojito, tenemos también la media de 70, que también parece que el viernes ha intentado chocarse contra ella y ha vuelto a entrar la oferta. Es decir, lo va a tener complicado. La señal más bajista, ¿dónde va a estar? Si perfora la media de 200. Si la perfora, cuidado porque se vienen turbulencias. Fijaros qué es lo que pasó cuando comenzamos a ver caídas.
anteriormente. Cuando perforó la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado ahora mismo en el gráfico. Fijaros, lo vemos muy bien. En el momento que perforó la media de 200 sesiones, en el 2022, es cuando ya han empezado las señales de debilidad de que la situación se iba a complicar. Y actuó como resistencia a la caída. De ahí la importancia de que ahora estemos en esa media móvil de 200 sesiones y que digamos que no debe perderla. Que ahora vemos que vuelve a repuntar, supera la media 70 sesiones, pues hubiera sido una simple corrección para mantenernos al alza. Muy parecido a lo que veíamos por aquí. Fijaros. Entre septiembre y noviembre del pasado año. Pero hay que vigilarlo muy de cerca. Situación, podríamos decir, muy parecida, pero quizás un poquito peor en Apple. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido la media móvil de 200 sesiones, que también había actuado como soporte anteriormente. Y además tenemos un soporte en la zona, vamos a situarla mejor, de los 179 que la ha perforado esta semana. Fijaros, con caídas muy fuertes. Ahora, ¿dónde estamos? En otro soporte más importante, vamos a ver en el gráfico semanal. Más en el largo plazo. Los mínimos que veíamos en octubre de 2023. Pero, fijaros cómo hemos perforado esta semana la media móvil de 70 sesiones. Cuando Apple mantenía esa tendencia alcista tan clara, durante los últimos 10 años, la media 70 era un pilar fundamental en el gráfico. Cuando lo perforaba, se iba hasta la media de 200. Fijaros cómo aquí lo perforó en mayo de 2022, y aunque luego rebotó, acabó llegando hasta la media de 200. Quedó muy cerquita de ahí. Por lo tanto, cuidado, ahora mismo no nos estén dando señales de agotamiento de la tendencia alcista. De nuevo, sí que es verdad que tenemos esa zona de soporte clave ahora mismo, los 167, que es quizás la zona de resistencia que teníamos los máximos que veíamos a principios de 2022, de los 179 y los 167. Fijaros, una zona clarísimamente pivot en el gráfico. Si perfora esta zona, cuidado porque yo creo que podríamos alargar la caída unos cuantos meses más y esa media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra a los 145 es, sin lugar a dudas, la señal que podría anticipar, si la pierde, el final de toda la tendencia alcista en los últimos 15 años en la cotización de Apple. Y os aseguro que si la cotización de Apple, bueno, no os lo voy a asegurar, os voy a decir que es mi opinión, pero en mi opinión aseguraría que si Apple pierde la media móvil de 200 sesiones podría marcar el comienzo de una fase bajista en los mercados en general. ¿Por qué? Porque Apple es una acción que marca el rumbo de la economía. Al igual que cuando estamos por aquí, nos fijábamos mucho en las FAN, que ahora ya se nos ha olvidado, ahora son las 7 magníficas, porque esas iban a marcar el rumbo de lo que iba a pasar en las bolsas. Y al final se acabó viendo, porque cuando se empezaron a deteriorar, es cuando llegaba el principio de ese mercado bajista durante el año 2022. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones. Hemos visto cómo esta semana perforaba ese soporte que teníamos, fijaros por aquí, en la zona de los 24,60. Y fijaros las velas que hemos visto al final de la semana. Perforaba esa zona, intentaba darse la vuelta, pero volvíamos a corregir. Señal clara de debilidad. Ahora, ¿dónde está el siguiente de los soportes? En los mínimos que veíamos al final de 2022. En la zona de los 21,86. Fijaros cómo el gráfico semanal se ve muy bien. A tendencia bajista después de los máximos de 2021 y a partir de ahí no ha levantado cabeza. Es decir, cuidado porque, aunque hemos visto un movimiento lateral durante el último año, se puede estar rompiendo para dar continuidad a esa tendencia bajista que podría haber comenzado en el 2021. Vamos con la siguiente de las acciones, en la cual habíamos visto una subida muy fuerte, también muy vertical, en la que ya notábamos divergencias al final, fijaros. Aquí el RSI estaba en 83,32 y aquí el RSI estaba en 83,60. Cuando estamos viendo subidas tan verticales y estamos viendo estas divergencias en un RSI tan alto, esto nos va a marcar que antes o después va a corregir. De momento estamos viendo solo una corrección del 7%. ¿Y por qué digo solo? Porque puede caer mucho más. ¿La clave dónde va a estar? Por aquí. Si perfora la zona de los 11, cuidado porque nos podría marcar una caída hasta la media de 70, que anteriormente ya ha actuado como soporte en enero, para cerrar el gap que teníamos por aquí abierto.
Lo claro de este tipo de gráficos, joder, estamos en clarísima zona de resistencia, estamos en zona clarísima o una divergencia de sobrecompra, por lo tanto, pues bueno, a lo mejor el recorrido que le queda es bajito. Ahora estamos viendo también una señal de venta en el MAC, por lo tanto, como decimos, la situación no es buena y después de una subida tan vertical, todo apunta a que podríamos ver una corrección bastante importante. Vamos con Coinbase, que al igual que estamos viendo que el Bitcoin se está disparando, pues Coinbase no se está quedando atrás. Y fijaros cómo hemos visto desde principios de febrero una revalorización del 136% en un mes. Es una auténtica barbaridad. Esto se va a limpiar. Que no os quede ninguna duda que esto se va a limpiar. ¿Qué pasa? Que está en una situación de especie de burbuja, podríamos llamarlo. Y lo de las burbujas es la historia de siempre. Nunca se sabe cuándo llega a su pico. Ahora sí que es verdad que fijaros por la vela que dejó el viernes, podríamos estar notando algo de debilidad, pero ojito que yo no descartaría para nada, viendo el clarísimo suelo redondeado que vino formando desde 2022, acabar volviendo hasta la zona de máximos que veíamos en noviembre, de los 370. No lo descarto, de verdad os lo digo. Llegamos a este punto, ya no lo descarto. Pero evidentemente esto se acabará limpiando antes o después. ¿Qué pasa? Que si llega hasta esa zona, todavía nos queda una subida desde la zona actual, fijaros, del 40%, 45%. Por lo tanto, pues bueno, a mí no me gusta. No me gusta entrar en zonas así. ¿Se puede seguir manteniendo el alza? Sí, pero no me gusta, porque no me siento cómodo. Luego está la clave de saber dormir bien. No me puedo meter de la cama a gusto si estoy dentro de una acción y estoy invirtiendo mi dinero en una acción que pienso que está muy sobrecomprada. ¿Se puede sobrecomprar más? Sí, muchísimo más. Pero aquí la RSI se fue a 85, ahora mismo estamos en 78. Y aquí, más de lo mismo. Fijaros, llegó a estar en 77 también. Es decir, el RSI puede mantenerse alto durante muchísimo tiempo. Aquí llegó a estar en 83. Puede mantener al alza muchísimo más, pero a mí no me acaba de gustar. Si vemos una corrección, primera zona objetivo, los 216 por aquí. Coincidiría con estos máximos. Incluso podríamos llegar hasta aquí para cerrar el gap. Los 200 y volver a repuntar al alza. Continuamos, fijaros. Clara tendencia bajista. Y ahora mismo que hemos hecho, pues volver hasta la media 70, creo que está actuando como resistencia la tendencia bajista. ¿Qué nos dice la experiencia de las últimas veces que ha llegado hasta esa zona? Que va a llegar hasta ahí y va a continuar la tendencia bajista. ¿Cómo cambiaría esto? Viendo superar esa media móvil de 70 sesiones, consolidándola como soporte, un movimiento así. La supera, nos vamos a lo mejor cerca de la media de 200, consolida esa zona de soporte y volvemos a repuntar. Que se esté manteniendo cerca de la banda superior de Bollinger quizás en las últimas sesiones es buena señal, que no haya corregido ya, es buena señal, nos puede indicar que se puede mantener un poquito más al alza, pero tenemos el riesgo de esa media móvil de 70 sesiones que ahora mismo está actuando como resistencia. Vamos con Louis Vuitton. Fijaros cómo en las últimas semanas o meses se ha vuelto a escuchar muchísimo de nuevo la inversión en lujo, tanto en Louis Vuitton como en Hermès. Hemos vuelto a escuchar que es muy buena opción invertir en estas acciones, que son una auténtica maravilla. Os vuelvo a decir lo mismo que cuando estamos por aquí. Cuando se habla mucho de algo, luego al final acaba corrigiendo. Fijaros el gráfico semanal, se ve muy bien. Vimos una caída muy fuerte a mediados del pasado año. Llegamos hasta esa zona clave de los 665. A partir de ahí hemos vuelto a repuntar. Fijaros, la media 70 actúa como resistencia. Vuelve a corregir. Y cuando la superó teníamos una señal muy alcista que nos marcaba que podría llegar a máximos muy cerca de ellos. Nos hemos ido hasta ellos. Y ahora la perspectiva está en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Después de haber visto una vuelta hasta esa zona no conseguimos superarla. Esto nos marcaría una señal de debilidad. Y ojito porque nos marcaría que ya no marcamos los máximos crecientes en la larguísima tendencia alcista que llevamos viendo el Louis Vuitton y podría comenzar esa fase bajista de los mercados. Esto, cuidado, porque es una opción muy clara. Fijaros como aquí pasó algo parecido. Marcamos nuevos máximos, perdimos la media de 70, cuando la superó nos marcaba un impulso muy bueno, pero fijaros, no consigo marcar nuevos máximos, volví a corregir, aquí había muchísimo riesgo, pero la media 70 actuó como soporte y volvió a repuntar. Por lo tanto, ahora queremos vigilar exactamente lo mismo.
es probable que corrijas de la zona actual y señales de debilidad. Fijaros, las últimas velas semanales. Si llegamos hasta la media de 70, no la perfore y volvemos a repuntar, ya sabemos qué ha pasado anteriormente. Seguirá marcando nuevos máximos en el gráfico. Si la perfora, señal de debilidad y nueva tendencia bajista ya y final del ciclo en la cotización del Louis Vuitton. Continuamos. Vamos a verla en el gráfico diario, más group, y fijaros cómo otra de las acciones que desde noviembre ha visto un rebote muy importante, después de estar dentro de una larga tendencia bajista, pero estos rebotes sirven para escuchar ese tipo de noticias de que estas acciones ya han encontrado el suelo, que vamos a volver a repuntar con mucha fuerza, que ya no puede caer más y que nos vamos a dar la vuelta. Lo que nos dice el análisis técnico, que simplemente hemos vuelto hasta la media de 200, como veíamos por aquí, y hemos vuelto a corregir, perdiendo la media de 70, formando unos mínimos decrecientes y que lo más probable es que acabemos volviendo con mínimo a los mínimos que veíamos en noviembre del pasado año. Así pasó anteriormente. La clave en el corto plazo, pues fijaros cómo podría estar muy cerca de donde estamos ahora mismo, en los 33,45, donde se ha frenado. Zona de resistencia, zona de soporte. Si perfora esta zona, marcaría la caída de nuevo a los mínimos que veíamos en noviembre y cuidado no sea para dar continuidad a la tendencia bajista. Es decir, que haya habido acciones que han caído mucho durante los últimos años, no nos va a adelantar que esas acciones ya hayan encontrado un suelo. Si el mercado en general, los índices, se encuentran en una burbuja y luego acaba corrigiendo, ve una fase recesiva, estas acciones se van a pasar muy mal, van a seguir pasando muy mal y pueden seguir corrigiendo, aunque ya hayan corregido mucho. ¿Cuál sería el escenario optimista para todas estas acciones? Que los mercados se encuentren justo en el primer rally después de haber visto ya lo peor de una recesión. A ese problema que yo tampoco siento o veo que haya llegado esa recesión y que haya pasado, sino que pienso que podría estar cerca de llegar y que no hemos visto lo peor. Pero bueno, yo imagino que la gente que esté dentro de estas acciones o que se quiera posicionar, pues quizás esté pensando que nos encontramos más cerca de un nuevo ciclo alcista de las bolsas que del final de ese ciclo alcista que llevamos viendo durante muchísimos años. Vamos con la siguiente de las acciones, una acción que analizamos la semana pasada, decíamos que no sabía si era esta, pero sí que era esta la acción que queríamos analizar. Fijaros cómo esta semana hemos vuelto hasta ese suelo que teníamos en enero. En principio, pues parece que estaría formando un doble suelo en esta zona. Mientras no la perfore, lo que nos marca es que podríamos rebotar hasta la medida de 70 sesiones, que es donde ha rebotado anteriormente. Fijaros, lo vimos en noviembre. Pero ojito, porque si perfora la zona actual, podríamos seguir dando continuidad a las caídas que llevamos viendo durante los últimos meses en el gráfico. Continuamos con Palo Alto. Acción claramente alcista desde enero de 2023, fijaros, y se ha comportado muy bien la media de 70 y de 200 sesiones en el gráfico. Esto es muy positivo que se comporte tan bien porque nos dan señales claras de entrar en correcciones, pero también nos da señales muy claras de cuando ya hay debilidad. Fijaros la corrección tan fuerte que vimos en febrero, una caída del 38% en un solo día, y podríamos llegar a pensar que se podría acabar recuperando, como vimos por aquí, fijaros. Cae hasta la media de 200 y vuelve a recuperarse sobre la media de 70 sesiones, la consolida como soporte y continúa la tendencia alcista. ¿Qué pasa ahora? Que ha caído hasta la media de 200, pero se ha recuperado hasta la media de 70, pero ya no la ha consolidado como soporte otra vez, sino que la está consolidando como resistencia. ¿Eso qué es? Una señal clara de nueva tendencia bajista. Y la confirmación va a llegar si perfora la media de 200 sesiones. Si tenemos las próximas semanas a esta utilización por debajo de la media de 200, nos va a confirmar que toda la tendencia alcista está seriamente en riesgo y podríamos empezar a corregir de forma más importante y continuada en el gráfico. Fijaros cómo, donde corrigió, es una zona clarísima anterior de resistencia y ahora de soporte, por lo tanto es una zona muy, pero que muy importante, una zona clave en el gráfico. Continuamos. Otra acción que el repunte ha sido brutal en la última parte del pasado año. Fijaros, ya venía anticipando subidas desde mediados de año, pero la subida que vimos en el mes de noviembre pues fue muy importante. Y después de unas cuantas semanas de distribución, de ver divergencias, lo que decíamos antes, vamos clarísimamente en sobrecompra.
estamos viendo divergencias muy largas. Esto que anticipa una corrección. Fijaros que en este caso estamos un poquito más adelantado a la cotización que veíamos antes. La cotización que veíamos antes estaría por aquí ahora mismo. ¿Y qué decíamos? Que podría marcar la corrección hasta el techo del gap. Si lo perfora, cubre el gap. Pasó en este caso, fijaros, se fue a cubrir el gap, rebotó hasta la zona de soporte que tenía en el movimiento de distribución, consolida como resistencia y volvemos a corregir. ¿Esto qué es? Puede que sea el comienzo de una larga tendencia bajista en el gráfico. Además, ahora mismo está perforando la media móvil de 200 sesiones. ¿Está en zona de sobreventa? Sí, pero cuidado. Sí que es verdad que ahora mismo está en una zona de soporte, pero si la perfora nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte en los 101 y ahí podríamos llegar a ver un movimiento un tanto peligroso. Volver hasta los 100, consolidar como resistencia la media de 200 sesiones y a partir de ahí confirmar ya la nueva tendencia bajista en el largo plazo. Continuamos con Pirelli. Fijaros, también impulso fortísimo desde noviembre, es que lo hemos visto en muchísimas acciones. Una subida de mínimos a máximos del 45%. Fijaros como en este caso tenemos divergencias también. Estamos en sobreventa, estamos en sobrecompra. El volumen con la caída que vimos, la sesión del miércoles, fue altísimo. De momento parece que se ha frenado en la banda inferior de Bollinger. Esto nos indica que vayamos a corregir esta caída tan fuerte y vayamos a perder la tendencia alcista. De momento, mientras no perdamos la media 70, no lo veo. Incluso podríamos llegar a ver un nuevo impulso y formar una nueva divergencia. Podría llegar a suceder, ¿eh? No hay que descartarlo. Lo que sí que es verdad es que esto se va a acabar borrando con una corrección importante. Una corrección importante que puede dar lugar a un movimiento lateral, ya sea de consolidación o de distribución, y luego marcar un nuevo ciclo alcista o bajista en los próximos meses en la cotización de Pirelli. Pero lo que sí que está claro es que esto necesita consolidarse o bien corregir de forma importante porque la divergencia es clara y la sobrecompra ahora mismo también y la soltada que hemos visto esta semana ha sido clara para pensar que, ojito, a lo mejor ya no tiene tanta fuerza la demanda y la oferta se está haciendo con el poder en su cotización. Como decimos, la media de 70 puede que sea clave para mantener la tendencia alcista. En caso de ver una corrección más importante, el soporte más fuerte lo tiene aquí, en los 4,96, muy cerca de la antigua zona de resistencia y la base de la divergencia. Si perfora esta zona, es cuando diríamos que el movimiento no es de consolidación, sino que es de distribución y que podríamos acabar perdiendo todo el ganado desde el último trimestre del pasado año. Vamos con Samsara. Situación parecida. Fijaros cómo, vamos a coger el gráfico semanal, tenemos una clara divergencia. Empezar en semanal. ¿Hemos visto una subida muy fuerte en esta semana? Sí, pero tenemos divergencia. ¿Hay volumen con la demanda? Sí. Si volvemos al gráfico diario, también tenemos una divergencia. Fijaros. Es decir, ahora tenemos esa doble opción cuando vemos una divergencia. ¿Apunta a que va a seguir subiendo por lo que estamos viendo en el volumen? Sí, apunta a ello. Pero, como siempre que vemos una ruptura de un movimiento lateral, que lo que veníamos viendo durante las últimas semanas y meses, lo que tenemos que ver es una consolidación de la ruptura. Y ahí es cuando vamos a salir de dudas de si lo que hemos visto el viernes es una ruptura en falso y esa divergencia en el semanal nos va a marcar el final de toda la subida que llevamos viendo durante los últimos meses, incluso año y medio, diría yo. O si vemos una corrección en esta zona y vuelve a repuntar, nos marcaría una continuidad alcista. Fijaros cómo aquí llegamos a ver algo bastante parecido. Formó un pico después de una subida muy fuerte, como vimos aquí. Movimiento lateral, parecía que corregía, forma importante, y volvió a repuntar con muchísima fuerza y marcó un nuevo máximo creciente. Y a partir de ahí, siguió corrigiendo hasta la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, cuidado, no nos enfrentemos a la misma situación. Continuamos. Una acción que esta semana se ha metido una subida espectacular. Fijaros. En toda la semana se ha revalorizado un 12%. ¿Hasta dónde hemos vuelto? Pues hasta la zona que tenemos clara de resistencia. Fijaros.
en los 107. ¿Lo está haciendo muy bien? Sí, lo está haciendo muy bien, pero estamos en una zona clarísima de resistencia y el RSI está en 77. Y si cogemos el gráfico semanal, fijaros cómo tenemos divergencia. Situación muy parecida a la que acabamos de ver en la anterior acción. Es decir, cuidadito. ¿Que está rompiendo la tendencia de máximos decrecientes? Sí. Sí. Pero si vemos la ruptura, se debe consolidar. A mí las subidas tan especulativas ya sabéis que no me gustan. ¿Qué es lo más probable ahora mismo? Que veamos una corrección. Podría llegar hasta la zona de los 103, 104 aproximadamente. Y ahí puede que esté la clave. En esta zona de aquí. Si ahí volvemos a repuntar, será una figura muy buena. Una posible figura de taza con asa. Y nos podría marcar un nuevo impulso muy fuerte. Pero si por el contrario perforamos de nuevo la zona de los 104, ojito, porque nos marcaría un doble techo clarísimo para quizás acabar volviendo a los mínimos que teníamos al principio de la subida en octubre. Y vamos con la última de las acciones. Fijaros qué tendencia alcista tan brutal. Esto es una maravilla para el análisis técnico. Es una auténtica maravilla esta subida. Fijaros, del 71% desde octubre. ¿Por qué es una auténtica maravilla? Porque la banda media de Bollinger ha marcado cada corrección para seguir manteniéndose a alza. Nos ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora podríamos haber visto la séptima señal de corrección para seguir manteniéndose a alza. Esto es una auténtica maravilla. El riesgo que tenemos ahora mismo, posible divergencia. Pero viendo que tan clarísimamente la banda media de Bollinger es el principal soporte, pues hombre, es la que debemos poner el ojo. ¿Por qué? Porque mientras no perfore la banda media de Bollinger, esta tendencia alcista se va a mantener. Si pierde la banda media de Bollinger, cuidado, porque ya nos podría marcar señal de debilidad y final de la tendencia alcista. Primera zona de soporte más importante, los 12,43. Y en esa zona podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Vamos a verla un segundo en el gráfico semanal. Y fijaros, como es una acción que había corregido muchísimo. Fijaros, y había hecho un suelo durante los últimos años. ¿Cuál es la situación? Lo que comentábamos antes, una acción que ha caído mucho, ya se piensa que no va a corregir más. Y esto es lo que se ha comprado por aquí, que no va a corregir más. Pues un movimiento clarísimo de consolidación, de acumular acciones y a partir de ahora ver un repunte. Y en este caso lo está haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien lo está haciendo. Porque ha superado la media 70 y la media de 200 sesiones. ¿Cuál es el problemita que yo veo por aquí? Esta zona. Los 14,78, un poquito por abajo, por aquí. Los 14,40. Muy cerca de la zona actual. ¿Por qué? Porque una antigua zona de soporte, cuando la perforó, es cuando ya nos fuimos a marcar esos mínimos. Y ahora podría ser el techo de todo el movimiento lateral. Si supera esa zona, pues sí que es verdad que apuntaría que quizás hemos visto el suelo en el mercado, pero mientras no supere esa zona, en el medio y largo plazo, podríamos acabar volviendo a esos mínimos que teníamos en agosto de 2019. Por lo tanto, pues bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo, que sí que es verdad, desde los mínimos que veíamos en mayo, hemos visto una subida muy fuerte. Pero aquí habría que tener los galones suficientes para entrar y pensar que vamos a volver a la parte alta del movimiento lateral. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy, un vídeo que la verdad que se ha hecho un poquito largo, sobre todo por toda esa cantidad de acciones que hemos analizado en la sección de sugerencias. Ya os lo he comentado, hay que dar una solución a esto y le daré una vuelta a ver cómo lo solucionamos. Conclusiones que podemos sacar del vídeo del resumen semanal de esta semana. Pues vamos a ser muy claros, muy concisos y vamos a ir al grano. En mi opinión, ya os lo he comentado, todo apunta a que de cara a esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, el día 20 de marzo, veremos una posible corrección en los mercados. Así lo apunta el análisis técnico, que tenemos claras divergencias en Estados Unidos, además está bastante sobrecomprado, necesitamos ver una corrección y además puede ser la mejor manera o la única opción quizás que tienen los bancos regionales en Estados Unidos para presionar a esa bajada de los tipos de interés,
a abrir nuevas líneas de liquidez que consigan dar una nueva patada hacia adelante, porque la solución parece que nadie la tiene, esa solución que quizás acabaría con ese problema de liquidez que hay y que quizás puede ser esa punta del iceberg de una posible recesión económica en las bolsas. Lo veníamos diciendo la semana pasada. Parece que el mercado se está acostumbrando a esta situación, que parece que no va a llegar a más y que la presión vendedora acaba desapareciendo porque nadie piensa que esto vaya a corregir y la gente acaba subiéndose al carro porque dice, mira, me están hablando de que va a haber recesión, que si los bancos regionales lo están pasando muy mal, que si han subido los tipos de interés, que si toda la película, pero la realidad es que las bolsas siguen subiendo y llegamos a un nivel de complacencia en el que nadie quiere vender y todo el mundo sigue comprando, porque a la vez también están viendo que todos aquellos que cuando la situación era muy complicada en el 2022 no se bajaron del barco, se mantuvieron en él y ahora están ganando mucho dinero. Y a lo mejor esta gente se salió y ahora dice, si me hubiera mantenido ahí, estaría ganando mucho dinero. Ahora se vuelve a subir. Quizás sea esa subida en el peor momento, no lo vamos a saber. ¿Por qué no lo vamos a saber? Porque este tipo de situaciones se pueden alargar muchísimo. En mi opinión, si lo que estamos viendo es una burbuja, estamos en esa burbuja ahora mismo. El problema de las burbujas, lo que decimos siempre, que nunca sabemos hasta dónde se va a mantener. Quizás se está poniendo el ojo en que la burbuja es por la IA, que sí es por las tecnológicas, pero creo que el verdadero riesgo sigue estando en el mismo punto que decíamos a finales del año 2021, porque sí que es verdad, hay mucha gente que comenta que si soy muy bajista, que si no sé qué, que si no sé cuál. Yo la situación económica que veo ahora mismo es muy parecida a la que veíamos en 2021, pero peor. ¿Por qué peor? Porque el riesgo que teníamos era la excesiva deuda que hay y encima en ese momento no teníamos los tipos de interés tan altos como los tenemos ahora mismo. Es decir, la situación creo que es peor. Las bolsas no han caído, sí que han caído, luego se han recuperado muy bien, pero corrigieron. Ahora eso significa que ya hayamos encontrado un suelo. Pues me cuesta creerlo, porque para que las bolsas se limpien y quizás nos alejemos de que no hemos visto lo peor y ahora mismo estemos al comienzo de una nueva tendencia alcista, no tendría sentido sin haber visto quizás explotar ese verdadero problema que hay en las economías, que es ese gran aumento de la deuda, esa subida de los tipos de interés y que ahora encima estamos viendo cómo la inflación no acaba de remitir por mucho que se nos esté contando. Hay que tener en cuenta que nos pueden venir discursos de los bancos centrales, de banqueros, de lo que nos vengan contando de películas, de que la inflación se está controlando y que los precios han caído. Pero si somos un poquito inteligentes y salimos a la calle y vamos a comprar, la realidad que tenemos es que los precios no han caído, que los precios, algunos se han mantenido y la gran mayoría han seguido subiendo, es decir, la inflación se ha seguido manteniendo. Y ahora encima estamos viendo los efectos de segunda ronda de la inflación, lo que va a complicar muchísimo esa decisión que tenga que tomar los banqueros centrales, tanto Powell como Lagarde. Porque si deciden bajar los tipos de interés sin tener totalmente controlada la inflación, puede hacer que la inflación repunte, pero si no bajan los tipos de interés o meten de nuevo bastante liquidez en el mercado, el tensionamiento de liquidez y crediticio puede ser muy pero que muy preocupante en las economías. Así que ahí tienen corte. A ver cómo consiguen salir de esta. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.